objetivo de esta materia es entender la ingeniería de las estructuras aplicadas a la arquitectura, donde se busca resolver un problema de punto de vista funcional, estructural y económico. El emplazamiento es la representación gráfica en planta que está destinada a ilustrar la situación y orientación de un espacio arquitectónico, describiendo el entorno o contexto en el cual está rodeado. Alejandro de la Sota es un arquitecto español, exponente de la arquitectura racionalista, sobria, purista, caracterizada por una profunda y cruda sinceridad constructiva. Entre sus obras más destacadas está el Gimnasio del Colegio Maravillas en Madrid, 1961. En esta obra arquitectónica de Alejandro de la Sota se puede observar la buena utilización de los espacios, creando diferentes ambientes, pensado en lo funcional y estructural, ya que en su cercha se encuentran aulas que forman parte de su estructura. En la parte de abajo se encuentra una cancha de básquet y cuenta con un graderío adosado al muro. El levantamiento es un proceso por el cual se mide un inmueble o un conjunto urbano para representarlos gráficamente, a escala en un dibujo detallado y preciso. Los materiales que hemos utilizado han sido una cinta métrica y un flexómetro. Mediante este proceso hemos podido conocer lo que es una cota acumulada y una cota parcial. La cota acumulada, que consiste en la medida total desde el principio 00 hasta el final, tomando las distintas divisiones de las construcciones, y la cota parcial, que mide una por una las divisiones para al final sumarlas y tener la medida total. La cota acumulada y la cota parcial se pueden usar en combinación para medir las grandes construcciones, pero la cota parcial se utiliza solo para medir construcciones pequeñas y la cota acumulada para medir construcciones grandes debido a que es mucho más precisa. Lo que hemos logrado con este proceso, hemos graficado el pasillo de la Fada de la Universidad Católica y hemos realizado también el proceso de diagonales, proceso mediante el cual hemos encontrado diferentes diagonales y encontrado puntos del arco, que hemos utilizado un compás para trazar con precisión cada uno de los puntos y de esta manera encontrar la cota. Como estructuras de la naturaleza tenemos como primer lugar el árbol. El árbol está compuesto de un tronco y ramificaciones. Se asemeja a la arquitectura como elementos estructurales que son las columnas y las vigas. De esta manera podemos observar que la columna central y las ramificaciones representan el soporte y la cimentación en la arquitectura. Como podemos ver en los distintos gráficos, tenemos la réplica de los árboles realizados en metal. De esta manera sostienen una marquesina, en el que nos damos cuenta que la arquitectura está basada en elementos naturales, debido al gran soporte y estabilidad estructural que éste posee. De igual manera tenemos una constante que es la resistencia al viento. Los árboles, cuando hay mucho viento, se mueven al lado contrario del viento, es decir, que las ramificaciones se mueven al otro lado, lo que no permite que se caigan, y es por esto que no se caen en fenómenos naturales como huracanes, terremotos, y debido a las grandes raíces que son la cimentación estructural. De igual manera, en la arquitectura es realizada la arquitectura antisísmica, en la que está basada en el principio del árbol. Cuando el movimiento telúrico se da al un lado, la construcción se mueve al otro. Es por esto que cumple el mismo principio que el árbol. En las distintas imágenes podemos ver la Sagrada Familia en Madrid y vemos un ciprés que está realizado en la parte de arriba, que representa estructura y de igual manera soporte. Y en el segundo lugar podemos observar el Museo de Ciencia hecho por Santiago Calatrava, que además de representar un elemento estructural, permite la división de ambientes, y de esta manera nos podemos dar cuenta de lo importante que son las estructuras naturales.
El cuerpo humano tiene la misma estructura que la construcción de un edificio. Podemos decir los huesos del cuerpo humano son como las varillas de acero, que se ajuste todo el edificio. Y los músculos son como mortero, bloque o ladrillo, se unen con los huesos para una persona que pueden pararse. Lo mismo de construir un edificio. La arquitectura basada en telas de arañas. Este tipo de arquitectura se basa en que sus estructuras tengan características similares a las telas de araña. Una tela de araña es una estructura que se identifica por la enorme resistencia y elasticidad que tiene. Las principales estructuras que cuentan con características similares son los puentes colgantes, ya que las cuerdas cumplen con una característica fundamental de la tela de araña, que es la resistencia. El estudio de las burbujas sirve para una mayor comprensión de las estructuras neumáticas. En las burbujas, los esfuerzos de la membrana son de igual magnitud en cualquier punto o dirección de la superficie, porque es un material isotrópico, lo que quiere decir que este material tiene propiedades invariables y constantes. Una burbuja adopta siempre la forma correspondiente al mínimo de superficie para el volumen que encierra, que es la esfera. Cualquier forma que hace una burbuja puede ser reproducida en una estructura y es aplicable al principio fundamental de los esfuerzos, debido a que las membranas tienden a desarrollar un flujo bajo esfuerzos permanentes y mantienen su forma solo si los esfuerzos son iguales en cualquier punto o dirección. En estas formaciones naturales, la estabilidad, la resistencia, el crecimiento, la optimización de recursos y la eficiencia del material son características determinantes, las cuales también son aplicables en la arquitectura. La estructura isostática es una estructura que puede ser analizada mediante los principios de la estática. La supresión de cualquiera de sus ligaduras conduce al colapso. Una estructura es isostática cuando el YIC es igual a 0. Tiene una única configuración estática posible y está estáticamente determinada. Se aplican las ecuaciones del equilibrio estático. Se puede considerar como una serie de componentes individuales interconectados cuya función consiste en transferir a los cimientos del edificio las cargas aplicadas de manera externa a través de un sistema estructural. Utiliza los principios del equilibrio estático, es decir, fuerzas iguales al lado contrario. Las fuerzas en vertical tienen que estar igualadas a 0 para que se cumpla el principio de equilibrio estático y se pueda realizar la estructura isostática. Un ejemplo de sistema estructural, como podemos observar aquí, es la tensegridad. La tensegridad es un sistema estructural que se puede realizar a cualquier escala y consiste en 3 temas: compresión, tracción y tensión. De esta manera, el sistema estructural funciona. Compresión, que se realiza en los palitos cuando se mete las ligas. Tracción, que se da cuando se mete la segunda liga en el tensegrity. Y una red de tensión, que se da cuando las 2 ligas ya se encuentran en el palito. Se produce la tensión ya que se encuentra la liga totalmente estirada y esto le permite un soporte estructural al tensegrity. El tensegrity tiene muchas cualidades. La primera, se puede hacer a gran escala o escala pequeña, ya que el mismo principio funciona en cualquier escala y con cualquier material. Es también muy flexible, por eso en la arquitectura se utiliza como una estructura antisísmica. De esta manera se mueve con el movimiento telúrico pero no se cae. De igual manera soporta grandes pesos y no se deforma. Con esto cumple muchas funciones en la arquitectura dependiendo del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura ya hecha a tamaño real en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la que le realizaron un grupo de estudiantes en el que ya por el tamaño utilizaron varilla tensada, pero se cumple el mismo principio estructural. De igual manera, en la siguiente foto tenemos un puente realizado con los principios del tensegrity a una escala mucho mayor, pero de igual manera es el mismo principio estructural.
Y como tercera podemos observar que este principio sirve de muchas maneras. Por ejemplo, en el tercero observamos que se utiliza como hamacas y se cumple el mismo principio estructural. Es así que esta estructura es muy utilizada, tanto en la arquitectura como en la vida diaria, en la vida cotidiana, y es un sistema estructural que ya tiene sus principios fundamentados. Y en la clase de construcciones vimos este sistema estructural, como hablábamos que el tensegrity tiene muchas formas de hacerse mediante el mismo principio. Este es uno de los modelos que nos indica un sistema estructural utilizado en la arquitectura bajo el mismo principio. Y como último ejemplo de tensegridad tenemos esta estructura escultórica que es de 25 metros bajo el mismo principio y es un soporte estructural, en este caso hecho para hacer una escultura de exhibición. Solano Benítez nació en 1963 en Asunción, Paraguay, y es una de las figuras más importantes de la arquitectura sudamericana. En el año 2008 gana la primera edición del BSI. El jurado se convenció de esta decisión por su singular fuerza expresiva y por su capacidad de conjugar una lúcida relectura de la tradición del movimiento moderno con una especial consideración hacia el contexto en el que se crea. Según Mario Botta, presidente del jurado, la investigación arquitectónica de Solano Benítez, elaborada en un contexto político-económico problemático, con dificultades operativas objetivas y alejada de los procesos productivos impuestos por la globalización, resulta ser de una calidad extraordinaria. La mayoría de las veces, Solano Benítez usa materiales simples que se encuentran en la zona y que le permiten conseguir formas expresivas de gran impacto con una gran carga poética. La escasez de medios utilizados resulta inversamente proporcional a las emociones que la arquitectura logra transmitir. Los valores medioambientales propios del contexto latinoamericano refuerzan su identidad mediante arquitecturas con lenguajes inéditos, tipologías nuevas y una habilidad inesperada. La arquitectura de Solano Benítez también destaca por la facilidad que tiene el arquitecto de encontrar nuevos ambientes con simplemente usar los materiales que tiene a su disposición. Un ejemplo de esto es su propio estudio de arquitectura, que fue construido con un presupuesto mínimo, el cual daba para comprar 2 computadoras. Hoy en día es imposible imaginarnos lograr una construcción con este presupuesto, pero Solano Benítez lo logró ya usando ladrillos que tenía a la mano y no tratando el terreno para nada, y la vegetación se quedó para hacer un conjunto con la edificación. Para Solano Benítez, los acabados de sus construcciones no son muy importantes, por eso es que nunca cubre los ladrillos y deja las paredes para que se puedan ver a simple vista de qué material están hechas. Solano Benítez también participa en varias universidades de Sudamérica como docente. Una de ellas es la Universidad Católica de Quito. Cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a doblar el cuerpo, se produce un alargamiento de unas fibras y un acortamiento de otras. Este tipo de esfuerzos se presentan en puentes, vigas de estructuras, perfiles que se curvan en máquinas, etc. La flexión es una combinación de compresión y de tracción. Mientras que las fibras superiores de la pieza sometida a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan o viceversa. Al saltar en la tabla del trampolín de una piscina, la tabla se flexiona. También se flexiona un panel de una estantería cuando se carga de libros o la barra donde se cuelgan las perchas en los armarios. En el plano horizontal se deben aplicar 2 cargas verticales en los extremos del plano y una carga contraria a estas 2 cargas en el centro. Ahí se genera el esfuerzo de la fricción, poniendo a prueba la flexibilidad del material. Las partículas de la parte superior se juntan, se acumulan, mientras que las partículas de la cara inferior se alargan o tienen el esfuerzo de la torsión. La compresión hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. Cuando nos sentamos en una silla, sometemos a las patas a un esfuerzo de compresión, con lo que tiende a disminuir su altura. Una estructura está sometida a un esfuerzo de compresión cuando sufre 2 fuerzas o cargas de sentido opuesto
que tienden a deformar la estructura por aplastamiento. Cordante. Las fuerzas cordante internas actúan en perpendicular con respecto a la dirección de la longitud de un elemento y son inducidas por carga cordante aplicadas externamente. Para el análisis se considera que la carga cordante se aplica a un elemento estructural a través de carga puntual, como una persona apoyada a una viga, o cargas distribuidas, por ejemplo, el peso de una losa sufragado por una viga. El sistema estructural debe resistir las cargas aplicadas. Utiliza los principios de equilibrio estático. Se busca cumplir con el estado de servicio, funcionalidad e idoneidad para el uso. Con esto nos referimos a que el lugar debe ser, en bien de la sociedad, totalmente funcional y de igual manera adecuado para el uso que se le vaya a dar. Como todos los procesos históricos, la arquitectura también tiene procesos históricos. Por ejemplo, en el año 6500 a.C., Mergan, Pakistán, estructuras fabricadas de adobe. En el 1000 a.C., la Edad de Hierro, donde el hierro era el material más utilizado. En 1797, el primer edificio del mundo construido con una estructura de columnas y vigas de fundición, es decir, el principio del pórtico. En 1851, las primeras piezas prefabricadas de hierro forjado. En 1860 se empieza a producir en la era moderna acero a gran escala y a muy bajo costo. En 1867 Joseph Monnier patenta el hormigón armado. En 1903, en Estados Unidos, Ohio, se realiza el primer rascacielos a base de hormigón armado. Estructura en tensión formal. Existen tres maneras de exponer el sistema estructural. Primero es exponer el sistema en cual elementos estructurales se muestra pero no pasa para hacer la parte de la estética de la edificación. Aquí tenemos un ejemplo de la Corbusier en el pabellón de Suiza. Un parasol de acero y se apoya sobre una estructura modular formada por paneles de vidrio y acero. Segundo es ocultar la estructura. En el Museo de Bilbao en España, donde no se observa elementos estructurales como columnas y vigas, ya que la edificación pasa a ser escultórica. El tercero es enfatizar cultura, por ejemplo los manantiales México, donde se muestran las culturas y hiperbólica, como parte de la belleza de edificación. Por ejemplo, tenemos en sistemas estructurales de la estructura columnas, vigas, muros y arrostramientos. Las columnas con las vigas que forman un pórtico, los arrostramientos que cuando una luz se encuentra muy distanciada es necesario hacer una columna en la mitad de menor magnitud que asegure la estructura de este muro. Una nueva palabra que aprendimos que fue superestructura, que nosotras en general lo utilizamos mal porque hablamos de estructura. Sin embargo, toda estructura hecha a partir de los cimientos es una superestructura. Y de igual manera tenemos para cerramientos lo que es tejas y diferentes materiales que se utilizan diferentemente para la funcionalidad y para el tipo de edificación que se necesita realizar. De igual manera tenemos lo que son las zapatas, que es los cimientos para una columna. Existen diferentes tipos de zapatas, como son la zapata aislada, la zapata corrida, la zapata medianera, en la que se encuentra la zapata en la mitad y alrededor se construye la columna. Igual cuando un suelo está en malas condiciones se hace una losa de cimentación en el cual se pone una capa de hormigón en el cual se hace la cimentación de esa edificación para poder poner ahí las columnas. De igual manera existen vigas de cimentación que se van interconectadas junto con las vigas a manera que se va construyendo ya la edificación.
Aquí tenemos una foto de cómo iba a quedar la casa de Bahía de Caracas que nosotros le realizamos en maqueta. La envolvente. La envolvente arquitectónica es la cava externa de un edificio que vincula los espacios interiores con el exterior, ya sea el aire libre, el agua, el terreno o una colindancia. Funciona como un regulador de las condiciones exteriores para crear un ambiente interior, temperatura, luz y ventilación naturales. El diseño y la construcción de una envolvente debe cumplir con 4 requisitos principales de desempeño. Primero, integridad estructural. Segundo, control de humedad. Tercero, control de temperatura. Cuarto, control de las fronteras de presión. Los morteros son mezclas plásticas aglomerantes que resultan de la combinación de arena y agua con un cementante que puede ser cemento, cal, yeso o una mezcla de estos materiales. La dosificación de los morteros varía según los materiales y el destino de la mezcla. Se elaboran comúnmente en forma manual, mecánica o bien premezclados. La dosificación más popular del mortero es la de 1 a 3, una de cemento con 3 de arena. Es amplia la utilización de morteros de cemento de cal o mixtos, destacando su empleo en mamposterías, aplanados, recubrimientos y pegado de piezas diversas. El mortero también lleva el nombre de ligante. Sirve para pegar diversos elementos de construcción como ladrillos, bloques, y también para pegar la pared de bloque o ladrillo a las columnas o vigas. La estanquidad es el sistema de protección para evitar el paso del agua a través de una construcción o de los elementos constructivos exteriores. Esto se puede lograr con tiras de caucho en puertas o ventanas. También hay marcos especiales en ventanas que tienen una ligera inclinación hacia abajo para que cuando el agua se deslice caiga fuera de la construcción. Otro sistema de estanquidad también puede ser una pintura impermeable para que el envolvente no sufra ninguna transpiración de agua hacia adentro y la humedad no pueda traspasar esta construcción. Es muy útil para conservar la integridad de una estructura o de una construcción en general. La luz. La luz es una distancia en eje entre 2 columnas. Las puertas pueden clasificarse de acuerdo a su posición como exteriores e interiores. A su modo de operar pueden ser giratorias, corredizas o enrollables. De acuerdo a su material pueden ser de madera, hierro, aluminio, vidrio o combinaciones de materiales. O por su determinación superficial pueden ser lisas, labradas o apaneladas. Dinteles. Se define como la parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre las jambas. Existen varios tipos de dinteles como son de piedra, de madera, de fábrica, de hormigón y metálicos. Puertas son elementos arquitectónicos que permiten el paso entre una habitación a otra o entre el exterior de una edificación. Las puertas constan de un marco que es la parte fija al hueco de la pared que forma la parte movible y que según su posición admite o restringe el paso. Para poner en práctica los conocimientos de esta materia, realizamos una maqueta de una edificación que se encuentra en Bahía de Caracas, en la costa ecuatoriana. Con esta maqueta podemos darnos cuenta que las cosas no están en el aire, todas están en un lugar determinado cumpliendo con una función. Para empezar el proceso de la construcción de esta maqueta, tuvimos primero que ir a comprar tablas de las cuales íbamos a hacer la maqueta. Luego, guiándonos con la maqueta de cartón que recibimos de nuestro profesor, hicimos las medidas correspondientes de las piezas que son las paredes de la casa, el suelo y las losas. Después de cortar las piezas, lo que hicimos fue pintarlas y señalar dónde iban las columnas y las vigas correspondientes a la pieza. En la maqueta tuvimos que identificar la ubicación de las columnas, la cimentación y las vigas. Identificamos cada una de estas piezas y le añadimos su grosor y el volumen.
Las vigas tienen un grosor de 30 centímetros por 30 centímetros, igual que las columnas. La cimentación está dibujada en el piso de la maqueta con la forma correspondiente. Antes de pegamos la maqueta, lo marcamos el nivel en cada pieza de maqueta. Me di cuenta es un proceso muy importante. Cuando acabamos de pegar la maqueta, los niveles, medidas se ven muy claros en cada pieza. Después de los niveles realizamos en acetato lo que son las ventanas y de igual manera aprendimos lo que son los abatimientos, dependiendo si son para el interior y para el exterior, lo que es un marco fijo, lo que es un marco móvil y el abatimiento que debe tener cada ventana por ley. De igual manera, esta casa tiene lo que es ventilación cruzada, en el cual entra aire por la puerta y por la ventana, lo que permite que el dormitorio esté en una ventilación constante. Y pusimos la cubierta que tiene diferentes huecos para la entrada de luz. Hicimos lo que son los techos falsos con cartón, midiendo cada una de las divisiones de la casa. De igual manera, nos dimos cuenta que es muy importante la distribución de una casa y el paso de luz en este caso. Glenn Murcutt es un arquitecto australiano cuyo lema es tocar ligeramente el suelo. ¿En qué consiste este lema? En que él dice que si cualquiera de sus construcciones se trasladaran a otro lugar, no quedaría ni la huella en el suelo donde se han hecho. Debido a esto se le ha preguntado ¿cuál es el propósito de que sus construcciones no se encuentren de una manera contraria con el entorno? A lo que él siempre ha sabido responder que si se va a meter una cosa extraña a un entorno, por lo menos debe adaptarse a este y llevarlo con armonía. Es por eso que él tiene un respeto constante hacia el medio ambiente. No construye en otro lugar que no sea Australia, ya que es un lema de vida. Ha sido ganador de muchos premios. En el 2002 ganó el premio Pritzker de arquitectura. Sus casas son sustentables, es decir, que no utilizan otros sistemas artificiales para la producción de luz, agua, calor, frío. Son simplemente diseñadas de manera que cumplan todos estos requisitos de manera natural. Por ejemplo, los ventanales son estudiados en qué lugar colocarlos, con la dirección del viento, con la dirección del sol, para no producir un cambio de clima brusco y de igual manera para que sea aislante térmico del exterior al interior y del interior al exterior. De igual manera tienen una gran ventilación debido a los materiales que ellos utilizan. Sin embargo, él ha utilizado un sistema en Australia debido a la sequía, mediante el cual recolecta el agua de la lluvia para la utilización de la casa, por lo que los espacios que él diseña son muy funcionales. Cabe recalcar que él ha sido muy renombrado debido a este gran respeto al medio ambiente y de igual manera a la funcionalidad estructural y de los espacios que ha creado. Él dice que no debe crear edificios para ser recordado, que con sus casas le bastan para mostrar su filosofía de vida y de igual manera para cumplir un papel funcional para la sociedad y para la arquitectura mundial. De Glenn Murcutt tenemos aquí uno de los ejemplos, que es la casa de Mary Schott, en el que creó canaletas para que se puedan recolectar el agua de la lluvia y se pueda emplear para el funcionamiento de la casa. De igual manera podemos observar las persianas de ventilación y el buen manejo de las ventanas, que permite que entre mucho sol en la mañana y en la noche sea adecuado. El aislamiento térmico que existe gracias al material que se ha empleado, y de igual manera podemos observar que el contacto con el medio ambiente no varía, es decir, se encuentra totalmente en armonía y de igual manera cumpliendo su lema: si se retirara no dejara ninguna huella. Lo que podemos destacar de Glenn Murcutt es la funcionalidad con la que realiza cada una de sus edificaciones, de igual manera la precisión con las que la realiza, ya que cuando empieza a hacer una, no coge otra obra hasta que acabe de hacerla la una. Se concentra en cada uno de los pasos, como por ejemplo el sol, en qué dirección da, el aire, el viento,
lo que muestra una precisión exacta que permite la funcionalidad de las casas. De igual manera, los costos no son altos, debido a que él hace una construcción en pos de la sociedad, y de igual manera es una construcción sumamente estructural debido a la precisión con la que él la realiza, ya que se concentra completamente. Como conclusión podemos sacar de cada uno de estos arquitectos que hemos hablado, como Alejandro de la Sota, Solano Benítez y Glenn Murcutt, es la funcionalidad, la idoneidad para el uso de cada una de las edificaciones y de igual manera el aspecto económico, que un buen arquitecto debe solucionar estos tres aspectos para cubrir las necesidades de un cliente.